Dicen los que saben de duelo que hay dos tipos de muerte: la que se lleva el cuerpo y la que se queda. La primera tiene fecha, tiene flores sobre una tumba, tiene un nombre grabado en piedra fría. La segunda no hace ruido. Se instala en los pasillos de una casa, en la silla vacía junto a la chimenea, en el olor que ya no está en las sábanas, y aguarda, paciente como un carcelero, a que el vivo termine de comprender que él también, a su manera, ha muerto. En los confines de una región donde los inviernos duraban demasiado y los veranos apenas se dignaban a aparecer, se erguía la mansión de los von Reinhold como una cicatriz sobre el paisaje. Era una construcción imponente, de piedra gris labrada por manos que llevaban siglos bajo la tierra, coronada por torretas que en otro tiempo habían servido para avistar carruajes de visita y ahora solo cortaban el viento con indiferencia. Los jardines que la rodeaban habían sido, según contaban los criados más ancianos, un prodigio de geometría y color. Ahora eran una maraña de ramas sin podar, hierba que crecía sin permiso y rosales que habían decidido morir con dignidad antes que florecer para nadie. El conde Aldrich von Reinhold tenía 37 años y el aspecto de un hombre que cargaba el doble. No era su cuerpo el que lo delataba, pues seguía siendo una figura alta y de hombros anchos, con esa compostura rígida que se aprende desde la cuna cuando se nace con un título pegado al nombre. Era su mirada. Unos ojos de color aceite oscuro que antes, según quienes lo habían conocido en su juventud, habían brillado con una inteligencia viva y cierta tendencia a la risa. Ahora esos mismos ojos miraban las cosas sin terminar de verlas, como si entre él y el mundo existiera un cristal empañado que nadie había tenido la delicadeza de limpiar. Hacía 3 años que la condesa Mireille había muerto. Había sido en los días siguientes al parto, cuando el pequeño Sebastián llegó al mundo con los pulmones llenos de vida, mientras su madre se vaciaba de ella en silencio, entre sábanas blancas que los criados se apresuraron a cambiar para que el conde no las viera. Aldrich nunca habló de aquella noche. Nunca pronunció el nombre de Mireille en voz alta después del funeral, como si guardarlo en el silencio fuera la única forma de no perderlo del todo. La mansión aprendió a callarse junto a él, y en medio de ese silencio aprendido, de esas habitaciones donde los relojes parecían marcar las horas con más lentitud que en cualquier otro lugar del mundo, vivía Sebastián. Años recién cumplidos, una mata de cabello oscuro heredada de su padre y unos ojos color avellana que nadie supo de dónde venían. Era un niño curioso y de risa fácil cuando alguien se tomaba el tiempo de provocarla, pero había en él también una quietud extraña para su edad. Una tendencia a observar los rostros de los adultos que lo rodeaban con una atención que ponía incómodos a los criados. Como si buscara algo en cada cara, como si estuviera esperando reconocer en alguna de ellas algo que nunca había tenido pero que, de algún modo inexplicable, echaba de menos. El conde y su hijo compartían la mansión como dos planetas que giran alrededor del mismo sol sin jamás cruzarse en su órbita. Aldrich cumplía con los rituales de la paternidad de la misma manera en que cumplía con los rituales de su título, con disciplina, con distancia, con una corrección impecable que no dejaba lugar para el error ni para el afecto desordenado. Visitaba al niño cada tarde durante exactamente 20 minutos. Le preguntaba por sus lecciones, lo observaba con esa mirada de cristal empañado y luego se retiraba a su despacho, donde los libros de contabilidad de las tierras y las cartas sin respuestas se acumulaban sobre el escritorio como acusaciones mudas. Los criados de la mansión hablaban poco y en voz baja, que es la única manera sensata de hablar en una casa donde el dolor manda. La gobernanta, una mujer de apellido Brauer y expresión perpetuamente tensa, llevaba el orden de la casa con la eficiencia de quien sabe que el orden es lo único que puede mantenerse en pie cuando todo lo demás ha colapsado. Los demás seguían su ejemplo. Pasos rápidos, ojos bajos, conversaciones cortadas en cuanto el conde asomaba al pasillo. Fue precisamente la señora Brauer quien en los últimos días del otoño,
elevó al conde una petición que llevaba tiempo postergando. Sebastián necesitaba más que la instrucción ocasional de un tutor que venía 2 veces por semana desde el pueblo. Necesitaba presencia constante, alguien que le enseñara no solo las letras y los números, sino también las formas del mundo. Necesitaba, en una palabra que la gobernanta evitó pronunciar directamente, pero que flotó en el aire del despacho con toda su carga, una institutriz. El conde escuchó la petición desde detrás de su escritorio sin levantar la vista de los papeles. El silencio se extendió durante tanto tiempo que la señora Brouwer creyó que iba a ser ignorada. Luego, sin mirarla, Aldrich von Ringholt dijo con una voz que sonaba a madera vieja y costumbre de mandar: «Que venga, que haga su trabajo y que no espere encontrar aquí nada más que eso». La gobernanta asintió, hizo una reverencia y salió del despacho con la certeza de que el conde acababa de abrir una puerta sin saber, todavía, lo que había al otro lado. Hay personas que entran a una habitación y la llenan sin proponérselo, no por el volumen de su voz ni por la ostentación de sus ropas, sino por algo más difícil de nombrar, una especie de calor que precede a su presencia como el sol precede al amanecer. Elise Barnay era una de esas personas, aunque ella habría sido la última en creerlo. Tenía 22 años, manos acostumbradas al trabajo, un vestido gris que había sido lavado tantas veces que el color original era ya solo una suposición, y una maleta de cuero marrón con las esquinas gastadas que contenía todo lo que poseía en el mundo y que, aún así, cargaba con la dignidad de quien lleva un tesoro. Llegó a la mansión von Reinhold una mañana de noviembre en la que el cielo había decidido ser de ese blanco sucio que precede a la nieve sin terminar de traerla. El carruaje que la recogió en el pueblo era viejo y olía a cuero húmedo, y el cochero no dijo una sola palabra durante el trayecto, lo cual Elise interpretó como una advertencia que todavía no sabía leer. Cuando las puertas de hierro de la mansión se abrieron ante ella con un quejido que parecía una protesta, Elise miró hacia arriba, hacia esa fachada de piedra gris coronada por torretas que cortaban el cielo como dedos severos, y sintió en el estómago algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía bastante. La señora Brouwer la recibió en el vestíbulo, con la expresión de alguien que ya ha decidido su veredicto antes de escuchar el alegato. La repasó de arriba abajo con unos ojos grises y analíticos. Tomó nota del vestido, de la maleta, de las manos, y luego le explicó en términos breves y precisos cuáles serían sus obligaciones, sus horarios, los espacios de la casa a los que tenía acceso y los que no, y la norma más importante de todas: el conde no debía ser molestado, interrumpido ni buscado bajo ninguna circunstancia que no fuera una emergencia de proporciones catastróficas. Elise escuchó todo sin pestañear, asintió en los momentos correctos y guardó cada instrucción con la misma disciplina silenciosa con que había aprendido a guardar otras cosas difíciles en su vida. Sebastián la encontró antes de que ella lo encontrara a él. Elise apenas había dejado su maleta en la habitación que le habían asignado, un cuarto pequeño pero limpio en el ala de los criados, cuando escuchó un ruido al otro lado de la puerta, ese sonido inconfundible de una respiración contenida que hacen los niños cuando esían espiando y creen que son invisibles. Abrió la puerta despacio y allí estaba él, con esos ojos color avellana muy abiertos y una expresión que mezclaba la curiosidad con la cautela de quien ha aprendido que los adultos nuevos no siempre son motivo de alegría. Elise se arrodilló para quedar a su altura, algo que Sebastián claramente no esperaba, y le dijo con una voz tranquila: «Tú debes ser Sebastián. Yo soy Elise. He venido a quedarme un tiempo si tú me lo permites». El niño la miró durante un largo segundo y luego, sin decir nada, dio media vuelta y echó a correr por el pasillo. Era un comienzo, decidió Elise. No todos los comienzos tenían que ser hermosos para ser verdaderos. Los primeros días fueron una lección de paciencia que Elise se aplicó a sí misma con la misma constancia con que se aplica un remedio amargo. Sebastián era inteligente,
Eso saltaba a la vista desde la primera lección, pero era también un niño que había aprendido a construir distancia como mecanismo de supervivencia, igual que su padre, aunque en el niño la distancia tenía la forma de silencios repentinos, de preguntas lanzadas al aire sin esperar respuesta, de miradas largas dirigidas a la ventana cuando algo lo ponía incómodo. Elise no intentó forzar ninguna puerta. Se limitó a estar presente, a hacer las lecciones entretenidas, a reírse cuando algo era gracioso y a no fingir que no lo era cuando sí lo era, que es una de las formas más honestas de ganarse la confianza de un niño. Fue durante esa primera semana cuando Elise tuvo su primer encuentro con el conde. Ocurrió en el corredor principal, un pasillo largo y frío, decorado con retratos de antepasados von Reinhold que la miraban desde sus marcos dorados con la severidad propia de quienes nunca tuvieron que ganarse el pan. Elise llevaba a Sebastián de la mano camino a la biblioteca cuando el conde apareció desde el otro extremo del corredor, y por un instante los tres quedaron inmóviles como figuras en un cuadro inacabado. Aldrich von Reinhold era exactamente como la señora Brauer lo había descrito y al mismo tiempo completamente distinto. La descripción había preparado a Elise para la altura, para la severidad, para el traje oscuro impecable. No la había preparado para esa mirada de cristal empañado, ni para la manera en que sus ojos se posaron sobre Sebastián con algo que en cualquier otro rostro habría parecido alivio, y que en el suyo resultaba imposible de descifrar. El conde detuvo su paso. Observó a Elise con la misma frialdad evaluadora de la señora Brauer, pero sin la pretensión de disimularla, y dijo con una voz grave y seca, como piedra contra piedra: «Espero que mi hijo le dé pocas dificultades, y espero igualmente que usted no busque encontrar aquí más de lo que se le ha contratado para hacer». No esperó respuesta. Continuó su camino por el corredor y desapareció detrás de una puerta que cerró con una firmeza que era en sí misma una sentencia. Sebastián miró a Elise desde abajo con esos ojos color avellana, quizás esperando que ella frunciera el ceño, que susurrara algo amargo, que hiciera el gesto que hacían los adultos cuando el conde los había herido sin proponérselo. Pero Elise simplemente tomó su mano un poco más fuerte, miró hacia la puerta cerrada un instante y luego sonrió, una sonrisa tranquila y sin pretensiones, y dijo: «Vamos a la biblioteca. Hoy te voy a leer algo que te va a gustar». Y echaron a andar juntos por el corredor frío, bajo la mirada severa de los antepasados, hacia el único lugar de esa mansión donde todavía parecía posible que algo creciera. El tiempo tiene una manera particular de comportarse en las casas donde el dolor manda. Avanza despacio, con la parsimonia culpable de quien sabe que está haciendo daño y no puede evitarlo. Pero hay momentos, pequeños e inesperados, en que algo quiebra ese ritmo pesado, y el tiempo da un salto, y de repente uno mira atrás y descubre que han pasado semanas sin que nadie les diera permiso. Así pasaron las primeras semanas de Elise Barnay en la mansión von Reinhold, sin anunciarse, sin pedir permiso, dejando a su paso una transformación tan silenciosa que casi nadie supo ponerle nombre hasta que ya era demasiado tarde para ignorarla. Fue Sebastián el primero en cambiar, que es siempre la manera más justa en que ocurren estas cosas, porque los niños no tienen todavía las defensas que los adultos construyen con años de práctica y decepción. Elise le había traído desde el pueblo, con el poco dinero que guardaba en un sobre doblado dentro de su maleta gastada, un libro de ilustraciones con animales de tierras lejanas, jirafas de cuellos imposibles, elefantes con memoria infinita, loros de colores que hablaban lenguas inventadas. Sebastián lo había recibido con esa cautela suya tan característica. Lo había examinado durante un minuto largo con el ceño levemente fruncido y luego lo había abrazado contra el pecho con una fuerza que a Elise le apretó algo dentro del corazón que llevaba tiempo sin ser apretado. Desde ese día, las lecciones dejaron de ser lecciones en el sentido estricto de la palabra y se convirtieron en algo más parecido a conversaciones entre dos personas que se estaban descubriendo mutuamente.
Elise le enseñaba las letras a través de las historias, los números a través de los juegos, la geografía a través de los sueños. Le hablaba de países con nombres que sonaban a música, de mares que cambiaban de color según el humor del cielo, de montañas tan altas que las nubes se enredaban en sus cimas, como lana en los dedos. Sebastián la escuchaba con esa atención absoluta que solo tienen los niños y los enamorados. Y luego hacía preguntas que a veces Elise no sabía responder y otras veces la dejaban sin palabras por su profundidad inesperada. Pero fue en el jardín donde la transformación se hizo más visible. Elise había descubierto, en una de sus exploraciones silenciosas de la mansión durante las horas de descanso de Sebastián, que detrás del ala este había un espacio que en otro tiempo debió de ser un jardín de invierno, una suerte de invernadero pequeño con cristales emplomados en el techo y macetas de barro alineadas contra las paredes que guardaban todavía la memoria de las plantas que habían sostenido. Le pidió permiso a la señora Brouwer para llevarlo con Sebastián, con la precaución diplomática de quien sabe que en esa casa los permisos se negaban más fácil que se concedían. La gobernanta la miró con sus ojos grises, hizo una pausa de consideración y dijo que no veía objeción, siempre que no molestaran nada. Sebastián y Elise plantaron juntos semillas de romero y de lavanda en las macetas de barro, con las manos metidas en la tierra húmeda y oscura, riendo cuando los gusanos aparecían de improviso y el niño los recogía con una mezcla de fascinación y repulsión que a Elise le parecía una de las cosas más honestas que había visto en mucho tiempo. Le explicó que las plantas necesitaban agua, luz y paciencia, las mismas 3 cosas que necesitaba casi todo lo que valía la pena en la vida. Y Sebastián la miró con esos ojos color avellana y le preguntó con la seriedad de un filósofo en miniatura si las personas también crecían si les dabas agua, luz y paciencia. Elise se quedó un momento en silencio y luego le dijo que sí, que especialmente la paciencia, que era la parte más difícil de conseguir. Fue precisamente en el jardín de invierno donde el conde los vio por primera vez sin que ellos lo supieran. Aldrich von Reinhold había bajado al ala este por razones que él mismo habría tenido dificultades para justificar racionalmente. Quizás porque los informes de la señora Brouwer sobre el comportamiento del niño habían adquirido en los últimos días un tono que no reconocía, una calidez inusual en la prosa habitualmente árida de la gobernanta. Se detuvo en el umbral del invernadero y durante un tiempo que no se molestó en medir observó a su hijo arrodillado junto a Elise en el suelo de piedra, con las manos llenas de tierra y una risa en la boca que Aldrich no recordaba haber escuchado antes, franca y despreocupada, la risa de un niño que se siente, por primera vez en su corta vida, completamente seguro. Algo se movió en el interior del conde, algo pequeño y antiguo como una hoja seca que el viento desplaza sin querer. No era alegría exactamente, o si lo era no se parecía a ninguna alegría que él recordara. Era más bien la conciencia dolorosa de una ausencia, la comprensión de todo lo que su hijo había necesitado durante 3 años y que él, encerrado en su duelo de piedra y silencio, no había sabido o no había podido darle. Se quedó en el umbral el tiempo suficiente para que ese pensamiento le hiciera el daño que tenía que hacer, y luego se marchó sin hacer ruido, de la misma manera en que había llegado, como una sombra que no quería ser vista. Esa noche, en su despacho, el conde abrió por primera vez en meses el cajón donde guardaba el retrato de Mireille. La miró durante un largo rato en silencio, con esa expresión suya de cristal empañado que era su única manera de enfrentar lo que no podía controlar. Luego cerró el cajón despacio, apagó la lámpara y se quedó sentado en la oscuridad, escuchando los sonidos de la mansión que había aprendido a callar, preguntándose, quizás sin saberlo todavía, qué clase de hombre era capaz de despertar después de 3 años muerto en vida. Hay palabras que no pesan nada y lo cambian todo. Palabras de 2 sílabas, de 3 letras, que un niño pronuncia sin conciencia de su peso y que sin embargo caen sobre el corazón de un adulto como una piedra sobre agua quieta, enviando ondas que llegan hasta las orillas más remotas del alma.
No existe manual que prepare para recibirlas. No existe distancia suficiente para amortiguar su impacto. Llegan cuando llegan, en el momento menos esperado, y lo que hacen después ya no depende de la palabra, sino de la persona que la escuchó y de todo lo que esa persona lleva cargando sin que nadie lo sepa. Era una tarde de diciembre, de esas que caen sobre las mansiones antiguas con una suavidad casi cómplice. Cuando la luz se vuelve dorada y lenta y el mundo parece detenerse un instante antes de rendirse a la oscuridad. Elise había pasado la tarde con Sebastián en la sala de lecturas, un cuarto pequeño con una chimenea de mármol blanco y estantes que llegaban hasta el techo cargados de libros que llevaban años sin ser tocados. Habían leído juntos el relato de un marinero que encontraba islas imposibles en mares que no aparecían en ningún mapa, y Sebastián había escuchado con esa atención absoluta suya, recostado contra el brazo de Elise con la naturalidad de quien lleva toda la vida haciéndolo. Cuando el relato terminó, la chimenea hablaba sola con sus chasquidos de madera viva, y Sebastián tenía los ojos a medio cerrar, ese estado tibio entre la vigilia y el sueño que hace a los niños parecer ángeles en reposo. Elise lo llevó en brazos hasta su habitación, que era algo que había empezado a hacer de manera tan gradual y tan natural que ninguno de los dos habría sabido señalar el momento exacto en que se convirtió en costumbre. Lo acostó sobre las sábanas con cuidado. Le arropó los hombros, le apartó el cabello oscuro de la frente con una mano que no temblaba, pero que sentía cada gesto con una intensidad que tenía poco que ver con las obligaciones de una institutriz. Fue entonces, en ese umbral exacto entre el sueño y la realidad, donde los niños dicen sus verdades más profundas, porque todavía no han aprendido a guardarlas. Cuando Sebastián abrió los ojos a medias, la miró con esos ojos color avellana cargados de sueño y dijo, con una voz pequeña y tranquila, como quien nombra algo que siempre ha existido: «Buenas noches, mamá». Elise se quedó inmóvil. El aire de la habitación pareció condensarse alrededor de esa palabra, dándole un volumen y un peso que la pequeña sílaba no debería haber podido sostener sola. Sintió algo subir desde el pecho hasta la garganta, algo caliente y urgente que no supo si era alegría o dolor, o las dos cosas mezcladas en una proporción que nadie había tenido la crueldad de nombrar todavía. Posó los labios un instante sobre la frente del niño, apagó la lámpara pequeña de la mesilla y salió de la habitación con pasos silenciosos, cerrando la puerta con el cuidado de quien acaba de dejar algo muy frágil al otro lado. En el pasillo, el conde Aldrich von Reinhold llevaba exactamente 47 segundos paralizado. Había subido al ala de las habitaciones infantiles sin un propósito claro, quizás con la vaga intención de verificar que Sebastián ya estuviera recogido para la noche. Quizás simplemente porque sus pasos lo habían llevado allí con la autonomía silenciosa que tienen los pasos cuando la mente está en otro sitio. Había llegado justo cuando Elise comenzaba a arropar al niño, y algo en la escena, la luz de la lámpara derramándose sobre los dos, el murmullo del cuento que aún flotaba en el aire, la manera en que Sebastián se dejaba cuidar con una confianza absoluta, lo había detenido en el umbral del pasillo antes de que pudiera anunciarse. Y entonces había escuchado la palabra: «mamá». La palabra de su hijo, dirigida a otra persona, pronunciada con la misma naturalidad con que habría dicho su propio nombre, sin esfuerzo, sin drama, como si nombrara algo que simplemente era y que siempre había sido. El conde sintió el impacto en el centro del pecho con una precisión quirúrgica, un dolor que no era rabia, ni era celos, ni era exactamente tristeza, aunque tenía algo de todas esas cosas. Era más bien el reconocimiento de una verdad que él mismo había estado fabricando sin querer, día tras día, con cada visita de 20 minutos, con cada puerta cerrada, con cada silencio elegido en lugar de una caricia. Su hijo necesitaba una madre, y él se la había negado durante 3 años, no por crueldad, sino por la cobardía particular de los hombres que confunden el duelo con la lealtad. Cuando Elise salió de la habitación y lo encontró en el pasillo, la sorpresa la detuvo en seco.
Miró al conde con esos ojos suyos directos y claros, y en la expresión de él leyó algo que no había visto antes, una fisura en el cristal empañado, algo roto y vivo al mismo tiempo asomando desde el otro lado. Abrió la boca para decir algo, para disculparse quizás, para explicar lo que acababa de ocurrir dentro de esa habitación. Pero el conde levantó una mano, un gesto pequeño y contenido, y negó levemente con la cabeza. No con frialdad, con algo que se parecía, extrañamente, a la gratitud. Luego dio media vuelta y se alejó por el pasillo oscuro sin decir una palabra, cargando en silencio el peso de todo lo que acababa de comprender y dejando a Elise de pie junto a la puerta cerrada de Sebastián, con el corazón latiéndole demasiado rápido para una razón que todavía no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Antes de continuar con esta historia, necesito pedirnos acompañas esta noche. Esas palabras que dejamos en los comentarios son pequeñas luces que nos dicen que al otro lado hay alguien escuchando. Y eso, te lo aseguro, lo significa todo. Ahora volvamos juntos a la mansión von Reinhold, donde algo ha comenzado a resquebrajarse para siempre. Hay silencios que protegen y silencios que destruyen, y la diferencia entre unos y otros no siempre es visible desde fuera. A veces el mismo silencio hace las dos cosas al mismo tiempo, protege a quien lo impone y destruye a quien lo recibe. Y el daño se reparte de manera tan desigual que resulta casi obsceno. El conde Aldrich von Reinhold era un maestro de esa clase de silencio, lo había perfeccionado durante 3 años de duelo, solitario hasta convertirlo en un instrumento de precisión. Y ahora, en los días que siguieron a la noche del pasillo, lo blandía con una ferocidad que tenía mucho de miedo y muy poco de frialdad real. Lo que el conde sentía en esos días era algo para lo que no tenía vocabulario, porque los hombres de su clase y su tiempo aprendían desde niños los nombres de las obligaciones y los deberes, pero nadie se tomaba la molestia de enseñarles los nombres de las cosas que ocurrían dentro del pecho cuando la vida decidía sorprenderlos. Sabía que algo había cambiado en él aquella noche, que la palabra de Sebastián había abierto una grieta en el muro que llevaba años construyendo, y que por esa grieta se colaba algo cálido y perturbador que se parecía demasiado a lo que él ya no creía tener derecho a sentir. Y entonces hizo lo único que sabía hacer con las cosas que lo perturbaban. Les dio la espalda con toda la elegancia y toda la crueldad de que era capaz. Elise notó el cambio desde el primer momento, porque Elise era de esas personas que notan los cambios en el aire mucho antes de que se conviertan en tormenta. El conde, que antes simplemente la ignoraba con la indiferencia despreocupada de quien ignora el mobiliario, comenzó a ignorarla de una manera diferente, activa y deliberada que paradójicamente requería prestarle mucha más atención. Si ella entraba a una habitación, él encontraba un motivo para salir. Si ella se cruzaba con él en el pasillo, él desviaba la mirada con una rapidez que era su propia delación. Y en las pocas ocasiones en que el protocolo de la casa los obligaba a estar en el mismo espacio, su tono hacia ella adquiría una sequedad casi hostil, como si le reprochara algo que ninguno de los dos habría podido nombrar en voz alta. Una mañana, durante el breve informe que Elise presentaba semanalmente sobre los avances de Sebastián, el conde la interrumpió a mitad de una frase para decirle, sin levantar la vista de los papeles de su escritorio, que esperaba que la institutriz recordara en todo momento cuál era su posición en esa casa y cuáles eran los límites de sus funciones. Lo dijo con una voz plana y controlada que era más hiriente que cualquier grito. Elise sostuvo el impacto sin parpadear, con esa dignidad tranquila que era en ella algo tan natural como respirar, y respondió con una calma que debió de costarle más de lo que mostraba. «Entiendo perfectamente mi posición, señor conde. Y entiendo también la de Sebastián. Me aseguraré de que ninguna de las dos sea descuidada». Salió del despacho sin esperar respuesta, y el conde se quedó solo con el sonido de la puerta cerrándose y algo que le ardía en el pecho sin darle la cortesía de un hombre. Pero era Sebastián quien estaba pagando el precio más caro de esa guerra silenciosa.
El niño tenía la sensibilidad afinada de quien ha aprendido desde muy pequeño a leer la temperatura emocional de los adultos que lo rodean, y percibía con una claridad devastadora que algo había cambiado en el aire de la mansión sin que nadie le explicara el motivo. Se volvió más quieto en los días siguientes, más dado a esos silencios contemplativos suyos, y una tarde le preguntó a Elise, con los ojos fijos en las semillas de lavanda que asomaban ya con timidez desde las macetas de barro, si ella se iba a ir. Elise tardó un segundo en responder, el tiempo justo para que la pregunta le hiciera el daño que tenía que hacer, y luego le dijo con firmeza que no se iba a ningún sitio, que las plantas necesitaban que alguien las regara. Sebastián asintió con la seriedad de quien acepta un contrato y no dijo más. Pero Elise, en la soledad de su cuarto pequeño del ala de los criados, sí pensó en irse. Lo pensó con la honestidad de quien sabe que a veces la decisión más valiente es también la más dolorosa. Había llegado a esa mansión para hacer un trabajo y lo estaba haciendo. Pero había algo que nadie le había advertido en los términos del contrato, que ese niño de ojos color avellana iba a instalarse en un rincón de su corazón con la permanencia silenciosa de las cosas que llegan para quedarse. Marcharse significaba arrancar algo que ya había echado raíces. Quedarse significaba seguir respirando el mismo aire que un hombre que la trataba como una amenaza precisamente porque ella era todo lo contrario. Fue la señora Brouwer, con su pragmatismo de piedra y su manera oblicua de decir las cosas importantes, quien puso en palabras lo que todos en la mansión sabían y nadie nombraba. Una tarde, mientras revisaban juntas el inventario de la despensa, la gobernanta dijo sin apartar la vista de sus listas, con la voz de quien comenta algo sobre el tiempo: el conde era distinto antes. Antes de la condesa Mireille, digo. Era un hombre que sabía estar en una habitación sin que la habitación le pesara. Hizo una pausa. Sebastián tiene sus ojos. Eso le resulta difícil algunos días. No añadió nada más y Elise entendió que no era necesario, que la gobernanta acababa de darle algo muy valioso envuelto en la forma de una observación casual, una llave pequeña para una cerradura que llevaba semanas intentando descifrar. Esa noche, Elise apagó su lámpara más tarde de lo habitual y se quedó mirando el techo oscuro con los ojos abiertos, reordenando en silencio todo lo que sabía sobre el conde, sobre el niño, sobre sí misma, y sobre la distancia exacta que separaba lo que era de lo que, sin haberlo planeado ni pedido ni querido, estaba empezando a sentir. Las tormentas de invierno en esa región no llegaban con avisos ni cortesías. Llegaban de noche, que es cuando las tormentas saben que hacen más daño, y lo hacían con una violencia repentina y total, como si el cielo hubiera estado guardando toda su rabia durante meses y hubiera elegido ese momento preciso para liberarla de golpe. La que cayó sobre la mansión von Reinhold en los últimos días de enero fue de esas que los criados más viejos recordarían durante años, no tanto por su intensidad, aunque la tuvo, sino por lo que desató dentro de los muros de piedra gris mientras el viento sacudía las ventanas y los relámpagos dibujaban sombras imposibles en los techos. Comenzó pasada la medianoche con un trueno tan profundo y cercano que hizo temblar los cristales de toda la mansión como si la casa misma estuviera asustada. Elise despertó de golpe en su cuarto del ala de los criados, con el corazón ya en la garganta antes de que su mente terminara de salir del sueño, porque su primer pensamiento, instantáneo e involuntario, fue Sebastián. Sabía que el niño le tenía miedo a los truenos. Lo había descubierto semanas atrás durante una tormenta menor, cuando Sebastián había aparecido en el umbral de la sala de lectura con los labios apretados y los ojos demasiado brillantes, fingiendo con toda su dignidad de años que había bajado, simplemente porque quería agua. Elise se había hecho la misma que lo creía y le había leído durante una hora hasta que el cielo se calmó. Esta vez no hubo aviso. Esta vez el trueno fue tan violento que Sebastián no tuvo tiempo de decidir si tenía o no tenía miedo antes de que el miedo ya lo hubiera tomado entero. Elise lo escuchó correr por el corredor del piso superior antes, incluso de escuchar el segundo trueno,
Esos pasos pequeños y desesperados que solo puede hacer alguien que está huyendo de algo que no puede ver. Se incorporó de la cama, salió al pasillo con la lámpara apenas encendida y llegó al pie de la escalera principal en el momento exacto en que Sebastián, envuelto en su camisa de dormir blanca y con los ojos desorbitados de terror, perdió el pie en el tercer escalón desde abajo. El sonido que hizo el cuerpo pequeño al caer fue el sonido más corto y más devastador que Elise había escuchado en su vida. Rodó 2 escalones y quedó inmóvil en el suelo del vestíbulo. Y el silencio que siguió, ese silencio de un segundo que precede a la comprensión del desastre, fue peor que cualquier trueno. Elise llegó hasta él en un instante. Se arrodilló en el suelo frío sin sentir el frío. Le tomó la cabeza entre las manos con una delicadeza que era al mismo tiempo urgente y aterrada, y comenzó a llamarlo en voz baja, con una voz que temblaba a pesar de todo su esfuerzo por mantenerla firme. «Sebastián, Sebastián, mírame. Abre los ojos». El niño estaba inconsciente. Respiraba. Eso lo comprobó Elise con una mano sobre su pequeño pecho en el tiempo más largo de su vida. Pero no respondía. Y había en su sien izquierda una marca roja que prometía convertirse en algo peor. Elise lo tomó contra ella con el cuidado absoluto de quien sostiene algo que no tiene derecho a romperse. Y fue entonces cuando levantó la vista y lo vio. El conde estaba en lo alto de la escalera. No sabría decirse cuánto tiempo llevaba allí, si había llegado corriendo al escuchar los pasos de su hijo, o si la caída lo había despertado, o si simplemente el mismo instinto oscuro que hace a los padres despertar antes del llanto lo había traído hasta allí en el momento exacto en que era necesario. Lo que sí era visible, desde cualquier distancia y con cualquier luz, era lo que la tormenta había hecho en su rostro en ese instante. El cristal empañado se había roto. Aldrich von Reinhold bajó los escalones restantes con una velocidad que no correspondía a su compostura habitual. Y cuando llegó al suelo del vestíbulo y vio a su hijo inmóvil en brazos de Elise, algo en él se quebró de una manera que no tenía nada de elegante y todo de verdadero. Se arrodilló junto a ellos en el suelo frío, tomó la mano pequeña de Sebastián entre las suyas, que eran grandes y rígidas y no estaban acostumbradas a ese tipo de contacto. Y por primera vez en 3 años el conde Aldrich von Reinhold no tuvo ningún muro detrás del cual esconderse. Miró a Elise con unos ojos que ya no eran de cristal empañado, sino de algo mucho más vulnerable y mucho más humano, y dijo con una voz que se había olvidado de ser severa: «¿Respira?». Elise asintió, con los ojos brillantes de lágrimas que no se permitió derramar todavía, porque todavía no era el momento. «Hay que llamar al médico», dijo ella. «Ahora mismo». La señora Brauer apareció en el pasillo con una lámpara alta y el semblante de quien está preparada para las emergencias, aunque jamás las desee. Y en cuestión de minutos, el cochero fue despertado y enviado al pueblo con instrucciones precisas. Mientras esperaban, Elise y el conde permanecieron juntos en la habitación de Sebastián, a quien habían subido con sumo cuidado y recostado sobre las almohadas. No hablaron, no era necesario. Aldrich estaba sentado en la silla junto a la cama con los codos sobre las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada, mirando el rostro dormido de su hijo con una intensidad que era ya en sí misma una confesión. Y Elise estaba de pie al otro lado de la cama, con una mano sobre la frente del niño, sintiendo bajo sus dedos el calor vivo de Sebastián y escuchando, sin querer, el silencio diferente del conde. Un silencio que ya no era un muro, sino algo mucho más parecido a una pregunta. Sebastián abrió los ojos a la mañana siguiente con el cielo ya limpio al otro lado de la ventana. Ese cielo pálido y fresco que dejan las tormentas grandes como una disculpa o una promesa. El médico había confirmado la noche anterior que el golpe, aunque aparatoso, no había dejado daño serio más allá de un chichón notable en la sien y el susto correspondiente, y había recetado reposo, caldo caliente y la ausencia de emociones fuertes,
que en esa mansión era una prescripción de cumplimiento incierto. Sebastián despertó con hambre, preguntó por Elise antes de decir ninguna otra cosa. Y cuando ella apareció en el umbral de la habitación con una bandeja y una sonrisa que había costado toda la noche construir, el niño le extendió los brazos con la sencillez absoluta de quien sabe exactamente lo que necesita. El conde no estaba en la habitación en ese momento. Había pasado allí la mayor parte de la noche, sentado en la silla junto a la cama con esa nueva manera suya de estar en los espacios, sin el cristal empañado, sin la distancia fabricada, simplemente presente y quieto como un hombre que por fin ha dejado de huir y no sabe todavía muy bien qué hacer con la quietud. Antes del amanecer, cuando el médico confirmó que Sebastián dormiría tranquilo el resto de la noche, el conde se había retirado a su despacho sin decir nada, y Elise había supuesto que la mañana lo devolvería a sus muros con la eficiencia acostumbrada, que la crisis pasada significaría el regreso al orden frío de siempre. Pero el conde no regresó a sus muros. Los muros, al parecer, ya no estaban. Elise estaba en el jardín de invierno a media mañana, regando las macetas de lavanda y romero que ya mostraban un verde decidido y aromático, cuando escuchó pasos que no eran los pasos ligeros de Sebastián ni los pasos eficientes de la señora Brouwer. Eran pasos lentos y deliberados, de alguien que camina hacia un lugar con la conciencia plena de a dónde va y de lo que le va a costar llegar. Se dio la vuelta y el conde estaba en el umbral del invernadero, con la luz fría de la mañana cayendo sobre él desde los cristales emplomados del techo, y en su expresión había algo que Elise no le había visto nunca, una especie de humildad sin adornos que en un hombre de su porte y su historia resultaba más imponente que cualquier severidad. El conde entró al jardín de invierno con pasos que no se apresuraron, pero tampoco vacilaron, y se detuvo a una distancia de Elise, que era la distancia de alguien que respeta, y al mismo tiempo no quiere que ese respeto sea confundido con frialdad. La miró directamente, con esos ojos que ya no eran opacos sino oscuros y vivos, y cargados de todo lo que llevaban semanas guardando, y dijo con una voz que había perdido toda su sequedad y sonaba, por primera vez, simplemente como la voz de un hombre. Escuché a Sebastián llamarla mamá, aquella noche en el pasillo. Lo escuché todo. Hizo una pausa en la que el aire del invernadero pareció detenerse. Y no entré, no lo corregí. Porque en ese momento comprendí que mi hijo había encontrado algo que yo no había sido capaz de darle y que solo un hombre muy cobarde o muy necio castigaría eso. Elise sostuvo sus palabras sin moverse, con las manos todavía sobre la maceta de lavanda, sintiendo el corazón latirle en un ritmo que no le pedía permiso. Había imaginado muchas versiones de una conversación como esta en los ratos silenciosos de sus noches en el cuarto pequeño, y en todas ellas había sabido exactamente qué responder. Ahora, con el conde de pie frente a ella, sin sus muros y sin su cristal empañado, descubrió que no tenía ninguna de esas respuestas preparadas. Solo tenía la verdad, que siempre es lo más sencillo y lo más difícil al mismo tiempo. Yo también lo escuché, dijo en voz baja, y no supe si alegrarme o romperme. Hice las dos cosas. El conde dio un paso hacia ella, solo uno, pero fue el paso más largo que había dado en 3 años. Le dijo que había pasado todo ese tiempo convirtiendo su duelo en una forma de lealtad, como si amar a Mireille significara no volver a estar vivo, como si Sebastián fuera un recordatorio del precio que había pagado en lugar de la razón para seguir pagándolo hacia adelante. Le dijo que la había tratado con una crueldad que no merecía y que había nacido del miedo. El miedo de un hombre que reconoce en otra persona algo capaz de alcanzarlo donde ya no creía que nadie pudiera llegar. No le pidió disculpas con esa palabra exacta, porque los hombres de su tiempo y su clase rara vez sabían pronunciarla. Pero lo que dijo era una disculpa en todos los sentidos que importan, y Elise lo recibió como tal. Hablaron durante 1 hora larga en el jardín de invierno, entre las macetas de romero y lavanda, y la luz de invierno filtrándose por los cristales emplomados, con la honestidad desprolija
innecesaria de dos personas que llevan demasiado tiempo diciéndose las cosas sin palabras. No se hicieron promesas grandiosas ni proclamaron nada que el mundo necesitara escuchar. Solo se dijeron la verdad, que en esa mansión que había aprendido a callar era ya de por sí un acto revolucionario. Sebastián los encontró juntos al mediodía, cuando bajó en busca de Elise con la autorización del médico y la determinación de alguien que ha decidido que el reposo ha durado suficiente. Los miró a los dos con esos ojos color avellana que no se perdían nada. Y luego tomó la mano de Elise con una mano y la mano de su padre con la otra, con la naturalidad serena de quien completa algo que siempre debió estar completo, y los condujo hacia la puerta del jardín como si supiera exactamente a dónde iban los tres, aunque ninguno de los adultos hubiera sabido decirlo todavía. La mansión von Reinhult no cambió de un día para otro, porque las casas que han aprendido a callar tardan en aprender de nuevo a llenarse de ruido. Pero en los meses que siguieron, quienes la habitaban notaron cosas pequeñas y persistentes. Que los jardines del exterior comenzaron a ser podados con regularidad, que la sala de lectura tenía luz encendida por las noches mucho más allá de las horas de las lecciones, que el conde visitaba a su hijo no durante 20 minutos, sino durante el tiempo que hiciera falta, y que a veces, si uno pasaba por el corredor en el momento adecuado, podía escuchar desde detrás de una puerta cerrada la risa franca y despreocupada de un niño mezclada con dos voces adultas que sonaban, por primera vez, como si pertenecieran al mismo lugar. Y si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste ese nudo en la garganta que solo provocan las cosas verdaderas, aunque sean inventadas, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite creer que los muros más altos también pueden caer. Y suscríbete para que la próxima historia llegue hasta ti. Porque siempre hay otra historia esperando ser contada